Bueno, atención, las escuelas primarias, los jardines de infantes, las maestras, docentes en general. Sectas orgiásticas y sectas de castrados, que viene a ser un poco su contrapartida. En la antigüedad clásica eran comunes las reuniones en las que el culto pagano, el culto pagano, se mezclaba con los excesos sexuales. En las fiestas dionisíacas griegas, en las Lupercalias, en la Vitalia, que era la fiesta de las prostitutas romanas, o en la Bonadea, participaban los que querían, sin necesidad de pertenecer a una secta. En la mayoría de las ocasiones, el paganismo no castigaba aquellas reuniones, sino que más bien las prohijaba. El cristianismo, como sabemos, tuvo despliegues más ascéticos y las reuniones orgiásticas fueron perseguidas. De todos modos, aparecieron algunos grupos heréticos que pretendieron conjugar las creencias cristianas con el ensalzamiento de la lujuria. Eran grupos que le daban enorme importancia a la satisfacción sexual como acto para conseguir la salvación. Salvame, Legui. Hablemos primeramente de una secta cristiana que fue fundada por Carpócrates de Alejandría. Carpócrates, si la memoria no me falla, era uno, mencionado por Quevedo, era uno de los gnósticos. El Basílides, Carpócrates, formaban parte del agnosticismo, pero del gnosticismo, no del agnosticismo, que fue una cosa muy posterior, perdón. Los gnósticos básicamente creían que este universo en el que vivimos era la obra de un Dios inferior. Creían que allá en el fondo de la primera creación estaba el creador primero, que había creado un cielo, y un cielo que tenía su propia jefatura, y la jefatura de ese cielo había creado un segundo cielo, y luego un tercero. Ahora cada cielo iba disminuyendo su grado de santidad. El cielo creado para nosotros es el número 365, este es nuestro mundo, y su grado de divinidad tiende a 0. Eso es lo que creían los gnósticos, que resolvían con esta cosmogonía un problema central del cristianismo, que es el problema del mal. ¿Por qué existe el mal? Y hay muchas personas que dejan de creer porque existe el mal. Sí, el argumento es si Dios existiera no pasaría tal o cual cosa. No permitiría semejante cosa. Voltaire, por ejemplo, que se enoja, se cae una iglesia en Lisboa y mueren 700 tipos. Hay un terremoto en Lisboa, y en una iglesia mueren no sé cuántos. Y se enoja Voltaire. Y dice, no, ¿cómo? ¿Qué es esto? Los tipos están rezando. No. Y deja de creer, o peor todavía, se enoja con la divinidad y con toda su representación en la tierra. Tanto se enoja que en una ocasión había una procesión, y cuando ve venir la cruz, Voltaire se saca el sombrero. Y uno que estaba ahí dice, no, ¿cómo? Yo creí que usted no creía, que estaba muy enojado con la religión. Dice, con Dios, dice, nos saludamos, pero no nos hablamos. Bueno, Carpócrates, los gnósticos resolvieron ese problema del mal, desautorizando al creador de este mundo y mandando a la figura del verdadero creador allá, lejos, 365 mundos más arriba. 365 mundos más arriba. Para llegar ahí había que atravesar los 365 mundos,
y algunos decían que cada uno tenía una palabra o contraseña. Bueno, y ¿cómo eran de cristianos estos tipos? Bueno, ellos creían que de algún modo el Cristo era la contraseña que permitía atravesar los mundos. Pero que la creación de este mundo tenía el mal y tenía su imperfección porque era la obra de un demiurgo chambón. Eso es lo que creían ellos. De este modo lo resolvían el problema. De otro modo ya es más difícil, ¿eh? Es más difícil. Bien. Pero Carpócrates, que era uno de ellos, más allá de su idea cosmológica o cosmogónica, decía que los seres humanos estaban permanentemente en poder de demonios malignos. Lo mejor era conciliar a esos demonios que nos poseían, viviendo, atención amigos, en la disipación y el exceso. Jaja, es un agregado mío. Sí. No pertenece a Carpócrates. Las mujeres que Carpócrates convocaba debían ceder a las exigencias de los hombres sin ningún reparo, al aire libre. En aquel grupo de Carpócrates, el matrimonio quedaba invalidado. Por principio, todas las mujeres eran compartidas por todos los hombres de la comunidad, tal como sucede ahora. En el medioevo, en la Toscana, aparecieron grupos como los Paterniani o Venustiani. Afirmaban que Dios y Satán compartían la responsabilidad de la creación de la humanidad. Dios era responsable de la parte superior del cuerpo, de la cintura para arriba, ¿no? Y el diablo era el responsable de la parte inferior. De ello se deducía que los órganos satánicos, como los llamaban, se entregaban al trabajo del diablo, ejercicio que no podía ser evitado y al que se resignaban alegremente. En el siglo XIV, los Lotardi concibieron otro extraño dogma. Afirmaban que los hombres debían llevar una vida moral mientras estuvieran al nivel del suelo. Pero abajo, en la profundidad de la tierra, en los túneles o en los pozos, los Lotardi sostenían que las normas morales perdían validez. Algo parecido a lo que sucedía con la división de las jurisdicciones en el mundo griego. Zeus dominaba las cosas que sucedían a flor de tierra, en la superficie de la tierra. Y su hermano Poseidón, los mares. Y por el otro lado estaba el amigo Hades, que Hades con H, no es el jugo, que manejaba el mundo subterráneo. Sí, sí. Lo que podía ser más parecido al infierno dentro de lo que era el mundo griego, ¿no? Pues bien, esta gente, los Lotardi, decían que las normas morales tenían vigencia en la superficie de la tierra. Bajo tierra, no. Los pecadores quedaban exentos de toda culpa. Por consiguiente, los piolas se reunían en recintos subterráneos y ahí realizaban orgías, flagelaciones, cualquier cosa. A los que no lograban convencer con esta teoría, le decían que al hombre santificado por la fe, el mal no podía hacerle ningún daño. Ninguna aberración de la carne podía manchar a las almas purificadas por la fe auténtica. No importa dónde estuviera. Eso sí, primero no lo convencían de bajar al sótano. Un hombre que había pertenecido a los Lotardi fue un tal Dulcinius. Se lo consideraba un profeta de la lujuria. Dulcinius, es un apodo con cantante de tango. Canta Roberto Dulcinius, el profeta de la lujuria. Parece algo así como el patrón del área, claro, el mariscal del área, esos apodos. El ruiseñor de Barracas, y este era el profeta de la lujuria, ruiseñor de las calles porteñas. Dulcinius había dividido la historia en 3 períodos. Durante el primero, hasta el nacimiento de Cristo, Dios gobernó al mundo. En el segundo, desde Cristo al 1300, el mismo Cristo fue el amo. Pero después, el Espíritu Santo siguió al Padre y al Hijo, y según Dulcinius, el Espíritu Santo era él. Ah, bueno.
En su reino, las orgías no eran pecado. No solo eso, Dulcinius organizaba una todos los días. ¿Quién tanto? Tenía su mérito, le digo. Eran de las orgías más numerosas que la historia haya conocido. Se reunían a veces hasta 300 personas. Organicémonos un poco. Es mucho hasta para una orgía, dígame la verdad. Es un poco mucho para una orgía. ¿Cuál es el número ideal para una orgía? El... Bien. Bueno, uno más, uno menos. La secta de Dulcinius tuvo 6.000 adeptos y tuvo un mal fin. El Papa Clemente IV excomulgó a Dulcinius, lo detuvo junto a una de sus queridas y ambos fueron muertos en la rueda. Luego se quemaron los cuerpos. Pero hubo sectas que se opusieron del modo más virulento al sexo. Por ejemplo, los Skoptsi, repito, Skoptsi, de origen ruso. Era un grupo sectario terrible. Dicen que Orígenes y Leoncio de Antioquía, muy anteriores desde luego a los Skoptsi, fueron los primeros cristianos que se castraron por cuestiones de fe. Más tarde, un tal Valerio reivindicó el hecho de haber organizado una secta sobre la idea de la castración. Estos sectarios se convirtieron en peligro público porque no se contentaban con castrarse ellos y a sus propios fieles, sino que hacían víctimas de su locura por doquier. Y entre individuos completamente ajenos a la fe que ellos profesaban. Dice el historiador que hemos consultado que en un buen año para ellos hacían algo así como 700 castraciones, una atrás de la otra. La idea de que aquella extirpación era grata a Dios tuvo eco en muchas sectas, sobre todo en Rusia. En 1715 se arrestó a unos grupos de castrados en el distrito de Uglich, en la provincia de Yaroslav. 2 años después se realizaron otros arrestos en Moscú. Allí la secta estaba dirigida por un tal Lupkin. Después de su muerte, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación de los cientos de eunucos que había conseguido su prédica. En el año 1738, estamos hablando de una época bastante próxima después de todo, para terminar con aquellas peregrinaciones, la zarina Ana Ivanovna ordenó que el cuerpo de Lupkin fuera exhumado y quemado. Pero nada pudo detener la aparición de sectas de castrados. Y en 1771 surgió quien se hizo llamar el Mesías de los Skoptsi. Se llamaba Kondratij Selivanov. Era un aventurero que decía ser la encarnación del zar Pedro III, que había muerto pocos años antes. Selivanov formó la más importante secta de hombres que se castraban. El grupo tuvo un gran auge a mediados del siglo XIX, cuando Selivanov ya había muerto. En Rumania, en las ciudades de Bucarest, Galați y Jassy, vivían 20.000 castrados pertenecientes a la secta. Dice el cronista que además de pertenecer a una secta, estos castrados solían agremiarse también durante los momentos en que no asistían a su rito. En la ciudad de Jassy, todos los conductores de coches de la plaza eran castrados. El dogma de los Skoptsi decía que tanto Cristo como su hermano, que era justamente Selivanov, eran eunucos. Aseguraban que Cristo había predicado los beneficios de la castración, pero en el curso de los siglos el texto del Nuevo Testamento había sido deformado y falsificado. Solo unas pocas frases dejaban entrever aquel gran secreto. Así la expresión bautismo de fuego debía aludir, según decían, de algún modo misterioso a la amputación. Digamos, para terminar, que los cirujanos de la secta eran tan hábiles que rara vez se presentaban complicaciones en las operaciones. Se sujetaba a los que se sometían al rito en una cruz y después de algunos días de curación, los sacrificados ya se sumaban a reuniones dedicadas a exaltar a Selivanov y a su método destinado a evitar
aunque no el deseo, al menos la consumación del acto amoroso. Las reuniones de los Skoptsi terminaron hace relativamente poco, cuando terminaron también las manifestaciones de los ritos religiosos legales en 1917. Acá nomás. Con la revolución. Ahí prohibieron a los Skoptsi seguir dele castrar y castrar. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla, Rolón? A las invitadas de Carpócrates, ¿sí? ¿Cómo la ves? ¿Le gusta a aquellas chicas que iban a las orgías, bien dispuestas? Sin reparo. No sé, ahora que me lo dice así, a mí me gustan las mujeres que tienen un cierto reparo. Digo el de elegirlo a uno porque es distinto a los demás, ¿no? El reparo es indispensable en el erotismo. Claro. Lo que también es indispensable es que el reparo sea abolido en algún momento. Pero justamente lo que puede abolir ese reparo es el deseo que uno le genera al otro. Claro. Pero es indispensable un reparo. Justamente los animales no tienen reparo. Así que ese es el arte del asunto. El reparo que va cediendo. Pero la palabra reparo tiene un carácter provisorio también. Oponer un reparo no es oponerse de un modo cerril a una cosa, sino hacer una objeción. Y el deseo necesita objeciones. Seguro que sí. Una objeción es también una dilación que en muchos casos presupone un aumento del deseo. Digo, esto está en las instrucciones para asistir a esta orgía, ¿eh? Ajá. O sea, es una orgía con dilaciones. Con relaciones. Esa es la manchera. Con las dos cosas. Dilaciones primero y relaciones después. Ajá, bueno. Bien. Hemos resuelto ilustrar esta charla sobre antiguas orgías con el tango que antes se llamaba Antiguas Orgías, cuyo título fue cambiado por Viejas Alegrías. Viejas Alegrías en la estupenda versión de Charlo.